Pero vamos a conversar con José Chevasco, que ha sido el oficial mayor del Congreso durante buen tiempo, sobre cómo se da esta elección. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Esta es una elección más o menos fácil, ¿no? Sí, previsible, es una elección en la cual se van a reafirmar lo que significa las matemáticas parlamentarias en este caso, de manera que entendemos que la elección de Víctor Ismael y quienes nos acompañan en la mesa va a ser una elección ya, pues, que digamos, pronosticable. Ya más o menos pronosticable. Ahora, ¿y el rito de la elección en qué consiste? Un poco para prepararnos a lo que vamos a... Esto es un rito, o sea, bien definido por ti. Se trata de una convocatoria que ya se hizo y culminó con la inscripción de las listas en competencia el día de ayer. Hoy se pasará lista, se establecerá el número hábil para la elección, se leerá el decreto de convocatoria, se invitarán a los escrutadores, se distribuirán las cédulas de sufragio. ¿Los escrutadores de dónde salen? Salen generalmente, son personas que no están ligadas en este caso a las listas, y se busca gente con independencia. Dentro de los parlamentarios asistentes, desde luego, ¿no? Y ellos son los que administran la votación. Ellos van a realizar el escrutinio. Recordemos que la elección se realiza por cédulas. De acuerdo a la última parte del artículo 57 del reglamento, esta votación es secreta. Es decir, los parlamentarios van a incorporar en la cédula el número de la lista de su preferencia, y el escrutador va a contar los votos y luego van a cantar públicamente el resultado y luego tendremos ya una mesa directiva para el siguiente año parlamentario. Ahora, parece que hay algunos, sobre todo en la lista de la oposición, que han acordado sin mostrar los votos. Eso, digamos, es parte del derecho de congresistas. No sé hasta qué punto, porque el reglamento dice las votaciones secretas se realizan por cédulas. Entonces ahí habría que evaluar un poco en qué tanta posibilidad tiene el parlamentario para ir contra las reglas que establece el reglamento y mostrar su voto. Se ha estilado, lo hemos visto, sí, claro. Pero en todo caso, pues ellos tienen un nivel de discrecionalidad que la interpretan de esa manera y bueno. Pero a nadie se le ocurriría que se pueda anular la elección por eso, ¿no? A nadie se le puede, se trata de ser estrictos en el cumplimiento del reglamento, y el reglamento dice que las votaciones secretas se realizan por cédulas. ¿Qué pasa si ese voto, esa cédula ya no es secreta y se muestra? O sea, ese voto no valdría. En estricto cumplimiento del reglamento no, pero si hay algún acuerdo previo de repente político, porque hay muchas veces los acuerdos políticos están encima de las normas. Siempre, ¿no? Entonces, en este caso, pues no tendría ningún problema el proceso de elección. ¿Cuánto necesita Isla o Cuculiza para ganar? El número de votos, mitad más uno de los que asisten, no son los 130. Hay parlamentarios que están de viaje, mal de salud, esa gente que no asiste, se les descuenta el número de los 130, y de los que están presentes la mitad más uno ya es el virtual, mitad más uno de los asistentes. O sea, no es mayoría simple. La mayoría simple de los asistentes, digamos, esa es la mayoría simple. Sí, no es un número calificado, estricto que el reglamento establezca, no. Dice que su mayoría es simple. Los que asisten, la mitad más uno, ya tenemos ganador. Y hay otras dos cosas también interesantes. El presidente del Congreso... Bueno, en realidad los periodistas, por supuesto, levantamos la expectativa y todo, en relación a un presidente del poder del Estado, pero ¿es en realidad muy poderoso el presidente del Congreso o es alguien que tiene que cogobernar con su mesa, está, digamos, sometido a lo que dicen los otros partidos? Hay dos lecturas. La primera es de orden interno. El presidente representa a todos y es el gran componedor, el gran armador, sobre todo en parlamentos donde no existe una mayoría absoluta. Donde las mayorías se comparten, el presidente se convierte en la persona que arma, que coordina, que concerta, que establece y permite los acuerdos políticos. Acuerdos que no solamente se ven a nivel de mesa directiva, que es el órgano directo que él gobierna en ese instante, sino acuerdos que también se ven trasladar a las comisiones que son el motor de un parlamento. Ese presidente se encarga de convocar, de conversar, de coordinar acciones de manera de que exista un clima de paz, de tranquilidad, de armonía para que el Parlamento pueda trabajar. Pero hacia afuera es la voz del presidente de un poder del Estado. Sus opiniones podrían generar diversos debates políticos, es la opinión del presidente del Congreso. Entonces hay dos roles que él tiene que cumplir y que saber administrar en forma objetiva. Y la división de las comisiones, que es el otro asunto grueso que viene ya después de la fiesta, aunque ya algunas parece que ya andan medio repartidas, o en teoría se reparten antes de armar las candidaturas a la mesa directiva.
¿Cómo se distribuyen? ¿Siempre es de la misma forma? ¿Eso está reglamentado? El principio que rige la distribución de la presencia de los grupos políticos en las comisiones es de la proporcionalidad. Todo es proporcional. Pero antes había formas de entender la proporcionalidad. Antes se entendía, nosotros ocupamos todas las presidencias, porque somos la mayoría. Eso sucedía, Armando, cuando había una mayoría absoluta en el Congreso. Decían, nosotros somos la mayoría absoluta, tenemos la mitad más uno de los votos legales, y entonces, por ejemplo, la mitad más uno de comisiones nos pertenecen. Todas estas. Y ellos tenían una preeminencia en la elección de la presidencia y los demás cargos de la mesa directiva de cada comisión. Pero en este caso, que es un clima que hay que convivir en paz y tranquilidad, hay que aplicar en principio lo que es la proporcionalidad, y sobre esa base es que se distribuyen las presidencias de comisiones, el vicepresidente de comisión, el secretario de comisión y los miembros de las comisiones. Y el presidente de la comisión maneja la agenda. Eso es un dato irrefutable, ¿no? Sí, maneja la agenda sobre los documentos que ingresan y se respeta el orden de presentación de la documentación. ¿Se respeta? Sí hay un orden que se respeta para armar la agenda, pero una vez que está compuesta la agenda, ahí vienen las conversaciones. De repente hay una prioridad política de poner un tema que está en el número 5 de la agenda como ponerlo como número 1. Eso es parte de un equilibrio dinámico en el cual se maneja el Congreso, y eso tienen que entender los televidentes. ¿Y qué pasa con, ya pensando en los trabajadores? Porque también este corte supone que los trabajadores dicen, bueno, los que entramos con la mesa anterior ahora nos van a votar, la mesa puede contratar a otras personas. ¿Cómo es ese manejo? Ahí hay algo que merece una conversación, digamos, profunda sobre el tema, pero básicamente los parlamentarios que asumen la mesa directiva tienen un cuerpo de trabajadores de su confianza que los acompaña. Básicamente son gente que han estado en su despacho y pasan a conformar la mesa directiva y las vicepresidencias. Sin embargo, ellos tienen la opción de poder contratar personal adicional. ¿Por qué? Porque asumen funciones nuevas también. El parlamentario que sube un cargo y merece funciones nuevas y lógicamente precisa de gente para que lo ayude en este tipo de acciones. Muy bien, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Por esta clase. Y felices fiestas. Felices fiestas. José Echebajo con nosotros, ha sido oficial mayor del Congreso de la República, explicándonos lo que vamos a ver a lo largo de esta mañana y por supuesto también lo que se viene después. Vamos a una breve pausa, amigos, todavía tenemos más información aquí en la Central de Informaciones.